Expertos en la mecánica, mi nombre es Nelson Ojeda de soloparamecánicos.com, tu canal en tecnología automotriz. Hoy vamos a ver sobre el fabricante francés Citroën y vamos a ver el programa de Citroën Repair Service, donde vamos a ver todo lo que es la parte del diagrama eléctrico, también los catálogos de partes, todo con esta aplicación, así que ven, acompáñame a verlo. Ok, entonces empecemos con nuestra aplicación Citroën Service. Fíjate que ya tenemos la aplicación abierta. A mano izquierda tenemos todos los diferentes modelos de vehículos que aparecen: el C0, el C4, el C4 Sedan, el C4 Launch y así sucesivamente. Vamos a buscar, por ejemplo, el Picasso, el C3. Fíjate que la primera pantalla nos dice que seleccionemos el modelo y colocar el número OPR o el número de VIN. En este caso, como no lo tenemos, vamos a colocar este y lo validamos. Si usted coloca el número de VIN allí en esa parte, en esa sección que les mencioné anteriormente, déjame regresar. Aquí, básicamente el programa autodetecta todas las características que usted tiene para ese vehículo. Así que es muy importante utilizar el número de VIN si lo tiene. Si no, pues simplemente nos sale este menú donde vamos a buscar seleccionar las opciones que trae ese vehículo. Vamos a suponer que este es un modelo berlina, conducción de mano derecha. El motor, vamos a suponer que es un turbo diésel. La transmisión es un CM5 larga y el sistema que lleva un control dinámico de estabilidad. Okay, le damos a validar datos y automáticamente el programa nos muestra las diferentes secciones o funciones que trae ese modelo de auto. El que, como les dije, el C3 Picasso. Tenemos en generalidades, tenemos un grupo motor propulsor, también lo que es el sistema de luces y señalización, lo tenemos aquí, información para el conductor, protecciones, aperturas, puesto de conducción, ayuda y el sistema de módulo de confort. Todo eso lo vamos a tener aquí. Vamos a meternos en la sección del motor. Vamos a suponer que queremos revisar algo del conjunto, parte de la inyección eléctrica, y esperamos que cargue el programa y automáticamente nos muestra todo el diagrama eléctrico para este modelo, ¿ok? De lo que es la parte de inyección. Podemos aumentar el zoom, podemos ir mejorando, podemos verlo aquí en la pantalla. Cómo podemos nosotros movernos con estos botones y de esta manera podemos seguir viendo, ampliando la pantalla. Vamos a verlo en pantalla completa para que se vea la imagen o el gráfico de una mejor forma, y podemos aquí con el símbolo de más podemos ir pasando los diferentes diagramas y ampliándolos, lo que es el diagrama eléctrico en su totalidad. Vamos a darle aquí cerrar, vamos a seleccionar otro grupo, vamos a suponer que queremos ver el sistema de confort. Bueno, vamos a buscar lo que es la sección de caja de velocidades y nuevamente nos da el diagrama eléctrico para este modelo. Inclusive tiene una opción de podemos imprimir el documento donde podemos ver el diagrama eléctrico en su totalidad. Y cuando vemos en el diagrama, fíjate algo, cuando nosotros mandamos a imprimir, fíjate que bajamos acá y cada código de elemento del diagrama eléctrico tenemos una especie de leyenda donde nos va indicando a qué código o a qué corresponde esa parte dentro del diagrama eléctrico. Así que esta leyenda es muy importante. Si la vemos es cuando mandamos a imprimir, porque ya si lo vemos por acá dentro del diagrama no se visualiza, no tenemos una opción de leyenda, pero si usted manda a imprimir el documento, pues de una vez te indica lo que es la leyenda de cada uno de los puntos o códigos que están impresos dentro de ese diagrama eléctrico. Así que es muy importante que lo sepamos y de esta manera puedan utilizarlo en su taller. Vamos a volver al menú principal, podemos regresarnos aquí a principal, vamos a seleccionar un nuevo vehículo. Fíjense que le damos al botón nuevo y automáticamente regresamos a la pantalla y tenemos todo lo que es la parte del menú donde podemos seleccionar otro vehículo. Así que con esta herramienta es muy importante tenerla en tu taller mecánico si trabajas para lo que es la parte de autos europeos,
que en este caso es francés, que es la marca Citroën, pues fíjate algo, no la vas a conseguir en el All Data, no lo vas a conseguir en el Mitchell, porque son vehículos europeos. Por ejemplo, vamos a abrir nuestro All Data Pro. Fíjate que buscamos la marca Citroën o la marca Peugeot y no nos va a salir la información, porque en el All Data ni en el Mitchell On Demand van a salir este tipo de marcas. Es por eso que te recomendamos que utilices este tipo de herramientas. Por otra parte, si aún no viste el video sobre el programa Peugeot Cedre, que también tenemos toda la parte eléctrica y esquemas eléctricos, lo puedes ver en este video. Y si quieres ver con respecto a lo que es el All Data Online, toda la información técnica, todo lo que ofrece, las características y ventajas, también lo puedes ver en este video. Vamos a seguir viendo lo que es el Citroën Service Books. Ok, entonces ahora vamos a ver la segunda parte del programa Peugeot Service Books. Fíjate que tenemos también la parte, como les dije anteriormente, la parte de los números de parte. ¿Dónde podemos conseguirla? Vamos a abrirla acá a nuestro programa. Esperamos que cargue la información. Y vemos que nos indica, esta es el segundo menú, pero exclusivo para los números de parte. Vamos a seleccionar, por ejemplo, este vehículo, el C0. Vamos a buscar que es una berlina 5 puertas, usa el motor eléctrico, lo validamos. Y aquí fíjense cómo tenemos todo lo que es la parte de motor, conjunto de velocidades, transmisión, conjunto de suspensión, la dirección y los frenos. Todo esquematizado en una sola sección. Vamos a suponer que queremos buscar algo del grupo de motor. Vamos a buscar el motor y aquí nos va a dar las diferentes secciones o partes que te incluyen para el motor. Fíjate, los números de parte lo tenemos a mano izquierda y la descripción o nombre de la parte de la pieza, pues la vamos a conseguir. Con este menú podemos aumentar o disminuir el zoom y de esta manera podemos utilizar esta herramienta. Si queremos buscar a la sección del freno, el sistema de freno, vamos a buscarlo aquí, freno de disco, la parte de todo lo que es el sistema de frenado. Aquí están las pastillas, todo lo que es las bandas, todo lo que son los discos, todo lo vamos a tener aquí con esta herramienta. Entonces es una herramienta fundamental que pueden utilizarla en tu taller mecánico. Si manejas la línea Citroën, te viene tanto la parte de esquemas eléctricos como la parte de números de partes, que es importante cuando necesitas hacer un recambio de pieza. Bien, llegamos al final de este video. Si te fue de utilidad, por favor compártelo y dale me gusta. Adicional, si tú tienes alguna pregunta, por favor déjala en los comentarios y con gusto yo te responderé. No te olvides de suscribirte para recibir todo lo nuevo en tecnología automotriz aquí en Solo para Mecánicos.